Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto poder estar en esta hora en la intimidad de sus hogares y conmigo la licenciada Gaby. Licenciada, Dios le bendiga, qué gusto tenerla de nuevo y ahora estrenando set. Gracias, pastor, buenos días. Pues para mí es una bendición, sobre todo pues que estamos estrenando aquí, ¿verdad?, las nuevas instalaciones de la iglesia. Y pues esperamos siempre que esta palabra les bendiga a las personas que nos están escuchando en esta noche. El tema de hoy, pastor, es acerca de la fe. Sabemos que en la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces pues quisiera que usted nos hablara acerca de la fe. ¿Qué es en realidad la fe? Mi hermana, la fe definitivamente, por el pasaje que usted está mencionando, me gustaría decir que la fe es agradable a Dios, porque prácticamente nosotros estamos dando por hecho en lo que creemos de Dios, de que no hay nada imposible para Dios. Entonces, eso es lo que a Él le agrada, que nosotros tengamos una claridad, que nosotros tengamos una certeza de que para Él no hay nada imposible. Quizá para nosotros, para nuestros adelantos científicos, hayan cosas imposibles, pero la fe nos establece que para Dios no hay nada imposible, y quizá eso sea lo que tanto le fascine a Dios, de que nosotros tengamos esa confianza, esa convicción de que para Él no hay nada imposible, y que entonces cualquier situación que nosotros podamos vivir o esperar, tenemos una certeza, y es la certeza que Dios es un Dios que puede hacer las cosas posibles. Incluso la Escritura es muy clara en decir que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y creer eso a Dios le agrada. Le agrada porque Él nos ama, y el tener fe nos hace vivir en paz. El tener fe nos hace vivir confiados, nos permite dormir con paz, nos permite enfrentar la vida con emoción, con emotividad, porque sabemos que todas las cosas que acontezcan van a ser para bien, y que al final todo tendrá una solución y una respuesta de parte de Dios. Entonces es importante, por ejemplo, cuando una persona ora y le pide a Dios, ¿verdad? Porque a veces hay ciertas situaciones en las que se repite, digamos, algunos versículos, pero sin fe, ¿verdad? Entonces prácticamente nuestra oración dice, pero ¿y por qué no es contestada? ¿Por qué no pasa nada, verdad? Entonces ahí es importante aplicar lo que usted está diciendo en relación a la fe. Bueno, mi hermana, lo que pasa es de que, mire, la fe tampoco es la complacencia de nuestros caprichos. Eso es lo que mucha gente cree. Cree que si uno tiene fe puede mover a Dios a como uno quiera, entonces se convierte uno en el Dios de Dios a través de la fe, y eso pues es totalmente antibíblico, y no es el concepto que Dios quiso dejar plasmado en la Escritura para nosotros. Creer que mi fe va a mover a Dios como que yo soy el Dios de Dios, y como yo lo creo, y como yo lo confieso, y como yo lo digo, entonces ya Dios está obligado a hacerlo. Entonces prácticamente nosotros nos convertimos en los dioses de Dios, y lo manejamos y lo manipulamos de acuerdo a la fe, y eso es ridículo. O sea, Dios es Dios y es soberano y hace como quiere. Entonces muchas de nuestras oraciones no van a tener respuestas por muchas razones. Una, porque nos son dañinas en el futuro; otras porque simplemente estamos pidiendo para cosas puramente carnales, terrenales, que obviamente Dios no está interesado en satisfacer la carnalidad de los hombres. Es como aquel que le dijo a otro, enojado porque no llegaron a algún acuerdo comercial, y entonces le gritó: le voy a orar a Dios, voy a ayunar y le voy a pedir que Dios maldiga tus campos, tus terrenos, que maldiga tus empresas, y voy a orar por eso. Y la persona puede orar, la puede confesar, la puede decirlo, pero esa oración jamás va a ser contestada por más fe que tenga, porque obviamente no tiene la oración los elementos que requieren para ser contestada. Entonces Dios no se mueve solo por la fe del hombre. Se mueve Dios en la fe del hombre cuando las cosas están de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al modelo de su palabra. Lo que no está en el modelo de su palabra, simplemente Dios no está obligado en contestar esas oraciones. Quedemos claro que no todo lo que decreto y declaro ya Dios lo va a hacer, como que Dios fuera nuestro títere. Nosotros somos los títeres de Dios.
Nosotros somos los que debemos movernos de acuerdo a la voluntad de Dios y no Dios moverse de acuerdo a lo que nosotros establecemos en la fe. Eso quizá hay que corregirlo, porque a veces uno encuentra gente muy acalorada que cuando ora empieza a decretar. Y yo decreto que tú ya estás sano, y yo declaro, bueno, él puede decretar y declarar lo que se le dé la gana, y así es en la realidad. Pero en la vida práctica, no todo lo que la persona decreta y no todo lo que la persona declara sucede. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo al modelo de Dios. Y Dios no se mueve por lo que nosotros decretamos o decimos. Dios se mueve por su soberanía y se mueve por su voluntad. Eso que quede aclarado en los desequilibrios que tenemos de la fe. La fe es creer que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera hacer en nosotros, lo que Él desee hacer en nosotros. Por eso la oración de Jesús es muy importante en el Getsemaní: hágase tu voluntad y no la mía. Hágase, entonces lo que se va a hacer no es lo que yo quiera, se va a hacer lo que Él quiera, se va a ejecutar lo que su voluntad desea y no necesariamente la nuestra, que pueden ser caprichos que hoy por hoy no lo vemos, pero que pueden ser totalmente nocivos y dañinos a nosotros. ¿Amén? Amén. Y por ejemplo, cuando una persona, como ahí sí que el resultado de lo que usted dice, ¿verdad? Con eso dice, pero es que yo ya perdí la fe. ¿Cómo puede hacer la persona para crecer? Mire, para crecer en fe, y que de una vez le aclaro que uno no necesita una extraordinaria fe para hacer cosas grandes. Jesús dijo que si la fe nuestra es como el grano de mostaza, pues obviamente es un grano muy pequeño, con eso tendríamos suficiente poder, autoridad como para poder mover montañas. Entonces, quitémonos de la mente que necesitamos una fe extraordinaria para que Dios se mueva. Dios es un Dios que valora nuestra poca fe. Por eso repito el versículo: si tu fe fuera como el grano de una mostaza, serías capaz de trasladar montes. Hablando de que no necesitamos una fe superlativa y enorme como para poder ser contestados. Pero sí se puede crecer en fe, desde luego. La única forma de crecer en fe es, la misma escritura lo dice, fe para fe. Usted invierte fe y recibe fe. Usted invierte otra vez fe y recibe más fe. O sea que nosotros vamos creciendo en fe conforme las respuestas de Dios vienen a nuestra vida. Entonces dejémoslo de esta manera, hermana Gaby. Para crecer en fe no hay otra forma más que caminar en fe. Cuando usted camina en fe y ve los resultados que hay de caminar en fe, obviamente la fe va creciendo. Y eso va a hacer que usted camine para cosas más grandes y proyectos más grandes y peticiones más grandes. ¿Por qué? Porque la fe se adquiere invirtiendo más fe. La fe para fe. Es decir, que uno jamás debe dejar descansar la fe. Y decir, ya llegué a un estatus y ya no necesito más. Porque nadie tiene suficiente fe como para no crecer más en fe. Cuando le preguntaron a Jesús esa pregunta que usted está haciendo ahorita, ¿cómo crecer en fe? Entonces Jesús respondió con una parábola, es lo que me llama la atención. Y la parábola que Jesús pone es la parábola donde Él le pregunta a los hombres: ¿quién de vosotros, teniendo un trabajador y se van juntos al campo a trabajar, regresan cansados, quién de vosotros le dice a su siervo: ¿sabes qué? Ya trabajaste mucho, descansa tú y duérmete, ¿va? No, dice, la gente, por más cansado que venga el trabajador, le dice: ¿sabes qué? Yo también vengo cansado, sírveme algo y después de servirme, vete a descansar. Es decir, nadie le da descanso a su siervo. Y esa fue la parábola y la respuesta que Jesús colocó cuando le preguntaron cómo crecer en fe. Entonces, ¿cómo interpretar estas palabras de Jesús? Hay que interpretarlas de la siguiente manera. Cuando la fe de alguna manera es un poder, es un elemento que Dios nos dejó a nosotros para que la fe nos sirva. Es como un sirviente para que nosotros podamos adquirir los recursos de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo puedo accesar a las promesas de Dios? ¿Cómo puedo accesar a lo que Dios tiene para mi vida? Por medio de la fe. Entonces la fe para eso sirve. Sirve como un sirviente para que me alcance, para que me dé, para que me provea y me sirva de todo lo que mi papá me quiere dar como herencia. Esa es la fe. Pero pensemos que ya trabajamos, la fe ya nos sirvió para adquirir ciertas cosas.
No por eso nos vamos a relajar. No le podemos decir a la fe, ahora descansa y te voy a utilizar hasta que tenga yo un conflicto. No, lo que uno tiene que hacer es que, aunque la fe ya le haya servido a uno, uno tiene que seguir diciéndole a la fe, bueno, no hay que descansar fe, sigamos porque hay mucho por producir, hay mucho por alcanzar, hay mucho por creer de nuestro Señor, porque lo que Dios tiene para nosotros es totalmente ilimitado. Los que ponen límites somos nosotros, los hombres, pero Dios quiere otorgarnos cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni subió al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Entonces nunca nos relajemos pensando que ya lo alcanzamos todo o ya lo vivimos todo en el Evangelio. Jamás pensemos eso, no, porque ese relax puede hacer que perdamos bendiciones, puede ser que nos vayamos de la tierra sin haber disfrutado todo el programa que Dios tenía para nosotros. Entonces la fe nos sirve para alcanzar las promesas de Dios, pero como Dios tiene promesa tras promesa, bendición tras bendición, no podemos relajarnos. A eso se refirió Jesús cuando le preguntaron cómo crecer en fe. Pues muy fácil, no la hagas descansar, sigue de fe en fe, fe para fe, y vas a ver cómo vas a ir creciendo. Si nosotros no descansamos de trabajar, ¿cómo vamos a descansar en querer adquirir y recibir las bendiciones ilimitadas y eternas que Dios tiene para nosotros? Así es, con eso que usted me está diciendo, entonces pienso, ¿verdad? Todos los días prácticamente tenemos que ir teniendo actos de fe. Y sí, porque tenemos que tener la esperanza, cuando usted se levanta y sale a la calle a enfrentar la vida, tiene que tener la esperanza de que Dios tiene algo nuevo para usted. Lo prueba desde el punto de vista que usted abre la cortina de su recámara y se da cuenta que aunque es la misma hora, el cielo no es el mismo. Ya Dios se encargó de colocar en el paisaje algo totalmente nuevo y diferente para que usted entienda que Dios tiene, si tiene en el espacio etéreo, tiene cosas nuevas, ¿cómo no va a tener cosas más nuevas en lo que es nuestra vida directa como seres humanos, como hijos de Dios? Entonces lo que quiero decirle con esto es que nosotros tenemos que enfrentar la vida sabiendo que Dios tiene hoy cosas nuevas. Rompamos la rutina. No, mire, la fe no nos permite caer en rutina. ¿Cuándo ya caímos en rutina? Cuando dejamos descansar la fe. Cuando realmente nosotros vemos cosas nuevas, cuando estamos caminando en fe, porque la fe no nos permite tampoco a nosotros descansar, sino que amanecemos con la ilusión de que Dios hoy, hermana Gaby, hoy tiene cosas nuevas para nosotros. Hoy, esta tarde, esta noche, Dios nos va a sorprender con algo que nos va a impactar, nos va a impresionar, que no estaba en nuestra agenda, pero estaba en la agenda de Dios, que no estaba en nuestra noticia, pero estaba en la noticia de Dios. Y entonces tenemos que amanecer y despertar y caminar todos los días, creyendo que Dios tiene algo nuevo para nosotros, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces tenemos que creer que Dios puede sorprendernos hoy con cosas que no teníamos quizá nosotros en la mente, pero que Él sí las tenía para nosotros, y que a través de la fe podemos nosotros accesar a ellas. Entonces vivamos los días con mucha ilusión, sabiendo que todavía no hemos visto todo. ¿Sabe cuándo nos relajamos? Cuando creemos que ya alcanzamos un nivel espiritual y que ya no podemos crecer. Pero eso es hacer a Dios limitado. Pero Dios no tiene límites. Y si Dios no tiene límites, entonces hoy puedo vivir cosas sin límites. Y no le puedo poner límite a las cosas que ya viví y que ya disfruté. O dejar la fe para casos especiales, ¿verdad? Porque a veces como puede ser algo sencillo, porque lo hacemos diariamente, amanecemos y a veces no disfrutamos de las cosas porque las tenemos siempre. Entonces a veces se deja la fe para momentos como específicos, ahí sí necesitamos. Hasta que venga ya una noticia desbordante, adversa. No, la fe hay que vivirla todos los días, hermana, porque para Dios es lo mismo sanar un cáncer que una gripe, y las dos deben ser celebradas. Exactamente. También en la Escritura dice, ¿verdad?, que para tener fe es a través de oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces la gente puede decir, pero yo ya perdí la fe. ¿Cómo hago para alimentar o para volver a renacer en eso? Sí, entonces podríamos decir que fe para fe, y dos, oír la palabra de Dios. Es muy importante, hermana Gaby, que tengamos claro que la Biblia, que es la palabra de Dios, no nos la dejaron solamente para que sea un libro de historia, de relatos de acontecimientos extraordinarios que Dios hizo,
sino que la Escritura está puesta para que usted vea de qué situaciones, desde las más triviales, si usted quiere, hasta las más renombradas, de las más rimbombantes, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Entonces la Biblia tiene un contenido donde nos enseña a un Dios que se preocupa de cosas pequeñas como de cosas grandes del hombre, y que todo a través de la fe puede ser posible, y que podemos acercar a nosotros la presencia de Dios, podemos acercar a nosotros la intimidad con Dios, podemos acercar la voz de Dios a nosotros, podemos disfrutar de la llenura del Espíritu Santo, podemos disfrutar de dones, podemos disfrutar, hermana, de tantos beneficios que la Escritura tiene para nosotros. Y la Biblia establece que esas cosas grandes Dios se las dio a hombres pequeños, que no necesitamos ser hombres extraordinarios para que Dios deposite su gloria, sino que la Biblia nos habla que pastores, boyeros, hermana, carpinteros, hijos de carpinteros, pudieron hacer cosas extraordinarias por la fe, siendo gente sencilla, siendo gente no de alcurnia, no de sangre real, y sin embargo Dios pudo hacer cosas extraordinarias, no por lo que sabían, sino por lo que creían, no por las circunstancias y los recursos que tenían, sino aún sin recursos, por medio de la fe, pudieron alcanzarse muchas cosas extraordinarias. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Tú eres un hombre sencillo, una mujer simple, una persona común y corriente, pero puedes dejar de serlo por la fe. La fe te puede dejar de ser una persona común y corriente y te puede convertir en un héroe, en una heroína de la fe. Entonces, la fe, hermana, realmente la puede accesar cualquier persona. No se necesita más que tener hambre por la palabra. Bienaventurado el que tiene hambre de la palabra, porque el oír de la palabra, el ver lo extraordinario de Dios en la palabra, va a hacer que la persona crezca en fe y se dé cuenta que para Dios no hay nada imposible, y por lo tanto los que accesan a la fe de acuerdo a la voluntad de Dios, tampoco no hay nada imposible. Perfecto, sí. Tal vez, no sé si nos podría mencionar algún personaje, ¿verdad?, que en la Biblia haya hecho estas muestras de fe. Bueno, mire, en la Escritura, en Hebreos capítulo 11, nos da una buena lista de hombres que algunas traducciones le llaman los héroes de la fe. ¿Y por qué les llaman los héroes de la fe? Repito por lo que se hace un momento, porque son personas comunes y corrientes, hermana. Dios no usa gente extraordinaria. ¿Sabe por qué no usa gente extraordinaria? Porque la gente extraordinaria cree que las cosas suceden porque ellos son extraordinarios. El gran problema del hombre extraordinario, diríamos, el que tiene fuerza, el que ya nació con poder, el que nació con cierta riqueza, regularmente no es la gente de fe, porque es la gente que lo tiene todo. Por eso Santiago dice que Dios a los pobres los ha hecho ricos en fe, porque el pobre no tiene muchos recursos. Entonces el pobre no tiene muchas alternativas para poder salir adelante. Entonces dice Santiago que Dios hizo a los pobres ricos en la fe, porque el que no tiene recursos, el que no tiene dónde echar mano, el que no tiene ni habilidades, pues lo único que le queda es recurrir a la fe, porque puede ser su única virtud que lo lleve a cosas extraordinarias, aún más allá del que tiene recursos. En cambio, el que tiene recursos puede pensar que todo lo que tiene lo tiene porque es muy inteligente, puede pensar que todo lo tiene porque es muy sabio, y puede quitarle la gloria a Dios. En cambio, el que es débil, el que es pobre, tiene más facilidad de decir: esto lo logré y era imposible por mis medios, no tenía forma de poder adquirir lo que adquirí, obtener lo que tengo, si no es por la magnífica misericordia de Dios, el poder ilimitado de Dios que he echado a andar, que he experimentado gracias a la fe. Entonces, hermana, Dios usa gente común y corriente. Entonces usted me decía, ¿como quiénes? Bueno, ahí tenemos en la Escritura, tenemos a un Noé. Y un Noé, hermana, que debe de tener errores, porque cuando la Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones, no está diciendo que él era perfecto en el sentido que no se equivocaba, en el sentido de que no pecaba, en el sentido de que todos los mandamientos que tenía en la conciencia de parte de Dios los ejecutaba. Desde luego que no. Está diciendo que era perfecto en las generaciones,
porque en ese tiempo había una mezcla de razas impresionante, y alguien que no estaba mezclado en razas era Noé. Por eso nos dan la genealogía que desde Set, hijo de Adán y Eva, desde Set viene su genealogía, y nos enseñan con claridad que Set realmente mantiene una pureza genética, y por eso es que es perfecto en los genes, en la genética, no perfecto en el proceder. Y de eso pues nos damos cuenta cuando Noé ya sale del arca después del diluvio, después del juicio, y lo primero que hace es plantar una viña, y de esa viña, de los primeros frutos, hace vino, lo fermenta y se emborracha. Entonces ahí podemos ver que Noé no era perfecto, sino que era un gran imperfecto. Era perfecto en sus generaciones, no así en su proceder. Y nos damos cuenta entonces que Dios, a un hombre que tiene inclinaciones alcohólicas, lo puede usar. Bueno, lo usa para ser el salvador de una humanidad. Eso es impresionante. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios usó a ese hombre que tiene inclinaciones alcohólicas? Incluso se ve que es violento. Ya ve usted que al otro día, cuando despierta de la gran resaca que tiene y se entera lo que le hizo Caín, lo primero que hace es levantar una maldición. Es muy impulsivo, levanta una maldición contra Canaán. Bueno, ahí podemos darnos cuenta que Noé, de perfecto en cuanto a conducta, no tenía absolutamente nada, pero sí era perfecto en sus generaciones, en la genética. Bueno, entonces, hermana, uno se pregunta, ¿y cómo un hombre que tiene un temperamento violento, colérico, como una persona que tiene inclinaciones al alcohol, como una persona que es iracunda y que es impulsiva, llega a ser el salvador de una raza humana? ¿Cómo es posible que animalitos recibieron la protección de un hombre así? Muy simple, la Biblia no nos dice que Dios usó a Noé porque era inclinado al alcohol, porque era violento, porque era impulsivo, porque no, nos dice que lo usó por la fe. O sea que Dios no usa al que tiene recursos, usa al que le cree. Dios no usa incluso al perfecto en sus caminos, Dios usa al que le cree. Y de hecho la Biblia, todos esos héroes de la fe de Hebreos 11, que el que escribió Hebreos 11 realmente tiene un ojo muy benigno, porque solo nos colocó las cosas extraordinarias que por la fe hicieron. Pero cuando usted revisa la biografía de cada uno de los héroes de la fe, encuentra cosas que le asustan y dice, impresiona ver cómo vive esta gente. Por ejemplo, dentro de la lista de los héroes de la fe está Sansón. Y bueno, cuando dice que Sansón entra a la lista de los héroes de la fe, usted dice, bueno, qué cosa extraordinaria ha hecho Sansón. Y lo extraordinario que hizo Sansón es que hizo, oiga esto, que los filisteos, que eran los enemigos más terribles que tenía Israel, emprendieran la retirada contra Israel, que declararan paz contra Israel, porque realmente les asustó ver que un hombre fue a destruir su templo. Eso es como lo que le pasó a Estados Unidos en el 9/11 del 2001, que grupos terroristas llegaron ahí sí que a la capital financiera, que es Nueva York, a la Gran Manzana, llegaran y destruyeran las Torres Gemelas, que eran un edificio emblemático. Llega un grupo terrorista, Al Qaeda, y les destruye en su propia ciudad su centro más importante de economía. Eso le pasó a los filisteos, solo que no fue un avión, fue un hombre poderoso que era Sansón. Sansón se metió al templo de Dagón, hermana, y destruyó el templo de Dagón. Era la catedral, era la basílica de ellos. Pues se metió Sansón a la basílica, se apoyó de los ¿cómo se llama?, de las columnas, y destruyó el templo de Dagón. Y dice la escritura que como era un día de culto extraordinario a Dagón, dice que mató más filisteos, mató Sansón en ese día de su muerte que durante toda su vida. Y vaya si no había matado durante toda su vida varios filisteos, pero no se compara, hermana, la cantidad de muertos que hubieran de filisteos por causa de la muerte de Sansón. Y eso es lo extraordinario. Y cuando vemos a Sansón, aplaudimos. Es un hombre proyectil. Se metió al templo de Dagón, les destruyó el templo, hizo que temblaran los filisteos y emprendieran la retirada en contra de Israel.
Es extraordinario. ¿Y cómo lo hizo Sansón? Lo hizo a través de la fe. ¿Por qué? Porque Sansón creyó con todo su corazón que Dios tenía poder para perdonarlo y para devolverle una fuerza que había perdido por su carnalidad y sepultar a los filisteos y destruir el templo de Dagón. ¡Qué extraordinario! Pero cuando usted revisa toda la biografía de Sansón, hermana, se da usted cuenta que Sansón se metía a burdeles, Sansón se enamoraba de mujeres prohibidas, Sansón era un rebelde, Sansón era un arrogante, Sansón hasta se atrevía a violar la ley del nazareato, comiendo miel de un cuerpo de un león muerto. Bueno, usted ve a Sansón hacer unas cosas que usted dice, pero ¿por qué Dios usó a ese hombre? ¿Acaso no habían hombres mejores que Sansón? Seguro que sí, pero no con la fe de Sansón. Seguro que había gente mejor portada que Sansón, se lo garantizo. Habían mejores nazareos en Israel que Sansón, se lo garantizo. Pero no tenían la fe que tenía Sansón. Entonces tengamos en cuenta esto. Diga el débil, por la fe fuerte soy. Diga el pobre, por la fe rico soy. Diga el ignorante, sabio soy por la fe. Es que la fe nos lleva a dimensiones más altas que nosotros, más grande que nosotros. Porque, hermana, para poder lograr lo que uno puede lograr humanamente, pues no se necesita la fe. Pero para poder lograr cosas extraordinarias, sí necesitamos la fe. Y Dios se compromete a respaldar al que le cree. Y eso está justificado en todo Hebreos 11. Una bola de sinvergüenzas y gente sin recursos logra hacer cosas extraordinarias por medio de la fe. Entonces la fe es la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera, y fue por la fe que todos los hombres que menciona Hebreos 11 alcanzaron cosas extraordinarias por la fe, por la fe. Usted quiere acercarse a un Dios extraordinario y accesar a esas cosas extraordinarias y ejecutar en su vida las cosas extraordinarias, solo necesita la fe. Por eso es muy importante la fe, porque sin fe, usted lo mencionó hace un rato, la Biblia lo dice, es imposible, totalmente imposible, agradar a Dios. Amén. Pues no sé si... Pues el tiempo se nos ha ido, le damos las gracias, Gaby, por estar aquí en el programa, a nuestros amigos televidentes que día a día están con nosotros y que nos reportan el programa. Agradecemos su preferencia, agradecemos sus comentarios, agradecemos que acerquen sus preguntas, agradecemos que tengan contacto con nosotros por medio de todos los medios que hay a nuestro alcance. Estamos transmitiendo desde el Auditorium del Señor Jesús y estamos muy contentos de poder entrar a su intimidad. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.